muchas situaciones que vivimos en el día a día, pero hoy es el día que Dios ha preparado para escucharle, para sanar esas heridas, para que a través de la palabra que Él envía a cada uno de nosotros podamos tener una enseñanza en nuestro corazón, sane, nuestro corazón tome nuevos bríos, nuestro corazón vuelva a tener nuevas fuerzas para continuar, Señor, y para seguir repartiendo el Evangelio a toda aquel que lo necesita. Gracias, Señor. Pues bueno, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Jesús, al Maestro Jesús, quien nos va a dirigir hoy la palabra del Señor para que todos tengamos esa revelación que Dios quiere el día de hoy en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Te pido que levantes tu mano, vamos a orar por Jesús. Padre, te damos gracias por la vida de Jesús. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra toque nuestros corazones, toque nuestras mentes, Señor, para poder hacer un cambio en esta vida, Señor, y podamos seguir pegados a ti y aprendiendo más de tu palabra cada día. Toma su boca, Señor, toma su mente, para que Él pueda expresar las palabras del reino que van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Gozosos. ¿Seguros? Bien. ¿No están durmiendo? No. ¿Mandé? Un fuerte del aire para que no se... No. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Santo. Amén. Justo y verdadero. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Lo creen porque lo han vivido o solo porque lo han escuchado? Porque lo hemos oído. Perfecto. La predicación del día de hoy se titula Consejos para el bien. En muchas ocasiones hemos escuchado hablar sobre lo que tenemos que hacer para lograr el bien en nuestra vida, lo que tenemos que hacer para lograr las metas de nuestra vida, lo que tengo que hacer, dejar lo que sea para lograr esto o lo otro. El día de hoy volveremos a escuchar consejos para lograr el bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de que lo hemos escuchado 1, 2, 3, 4, volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a no hacer lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, lo que la palabra de Dios nos indica o el consejo de la palabra de Dios. Pues muchas veces el Señor lo que hace es recordar y recordar, para que cuando llegue el momento exacto nosotros tengamos el conocimiento suficiente para poder actuar. Ya me acordé lo que tengo que hacer en esta situación. Ya me acordé lo que tengo que hacer en esta otra cuestión. ¿Sí? Todos sabemos que la palabra de Dios está llena de consejos para la vida de cada uno de nosotros. Por donde quiera que ustedes le busquen, van a encontrar consejos. No digamos proverbios, no digamos Eclesiastés, no digamos salmos. Todo está lleno, todo. Pero estos 3 libros que les comento, podríamos decir que tienen un poco más, porque ese es como su principal objetivo: dar un consejo para la vida, dar un consejo en este caso para el creyente. El día de hoy vamos a platicar de 7 consejos para el bien propio. ¿Cuántos no quieren el bien para su propia vida? ¿Cuántos no quieren alcanzar sus metas en esta vida? ¿Cuántos no quieren alcanzar lo que han planeado en esta vida? Solo que yo les preguntaría, ¿cuántas de esas metas, cuántos de esos deseos, cuántos de esos objetivos están conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces lo que yo quiero está alineado a la voluntad de Dios? Dios es bueno y ustedes lo acaban de decir. Yo no les puse una pistola en la cabeza y les dije, tienes que decir que Dios es bueno. Tú lo dijiste. Y creo que todos dijeron, todos contestaron, lo digo porque lo he vivido. Entonces creo que comprenden de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces creo que todos han alineado sus objetivos, o tratamos por lo menos, de que lo que deseamos sea conforme a la voluntad del Padre.
Señor no me da el carro que yo quiero, si no me da el trabajo que yo quiero, si no me da la ropa que yo quiero, si no me da aquello que yo busco, si camino conforme a su voluntad, sé que es por algo, sé que es por algún bien, y no voy a hacer mi berrinche. Y le diré, Señor, es que tú no me amas, tú no me quieres, ¿por qué no me das lo que yo te pido? Imagínense a un niño haciendo su berrinche en el supermercado, ¿no? Porque no le compran lo que quiere. Es así solemos ser los cristianos en muchas ocasiones. Pero hoy vamos a hablar de 7 consejos que el Señor tiene para nuestra vida, todos enfocados para buscar el bien para nosotros. Les voy a pedir que se vayan a el Salmo 37. El día de hoy no nos moveremos de Salmo, ahí nos vamos a ir. Antes de entrar directamente al tema, recuerden esto, la mayoría ya lo ha escuchado, pero lo vamos a recordar. Cuando cada uno de nosotros ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en nosotros hay dos personalidades, por así llamarlo, o dos yo. Uno carnal, que es con el que nací, con el que siempre he estado batallando, mis deseos carnales, y un yo espiritual. El trabajo de todo cristiano es hacer que ese yo espiritual crezca. Dice la palabra, para que crezca hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pero mientras ese yo espiritual tiene que crecer, ese yo carnal, que en ese momento, justo cuando aceptó a Jesucristo como mi Salvador, es un gigante, es quien gobierna mi vida, es quien está sentado en el trono de mi corazón. Pero mientras este crece, ese otro tiene que ir menguando, tiene que ir perdiendo. Siempre vamos a tener una lucha constante entre mi yo espiritual y mi yo carnal. Siempre va a ser esa lucha. Cuando hago algo incorrecto es porque le di mayor peso a mi yo carnal. Pero no hay problema. Bueno, no hay problema en cierto sentido. ¿Por qué? Porque estoy consciente de lo que pasó y entonces soy consciente de que tengo que ponerme a trabajar más, soy consciente de que tengo que echarle más ganas. ¿Cómo hago que mi yo espiritual crezca? Pegado a Dios. No hay otra forma. ¿De qué forma estoy pegado a Dios? A través de la oración, a través de la ayuda, a través de escribir la palabra, a través de la congregación. No puede haber un crecimiento espiritual si no me congrego. Y hemos escuchado en algunas ocasiones uno que otro cristiano que dice que es cristiano pero no se congrega. La esencia del cristianismo es la hermandad. No puede existir. Porque dice la palabra que si te caes, ¿quién te va a ayudar a levantar? Sabemos que está el Eterno contigo, pero necesitamos a alguien físico y que nos aliente contigo. Entonces, les quería recordar estos elementos en la mente. Salmo 37, vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra, lo que les encanta a muchos: espera en Jehová y haz el bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Nos quedamos solamente con la primera parte. Espera en Jehová y haz el bien. El primer consejo para que tú logres el bien propio es: espera en Dios. Espera en Dios. La palabra es clara: espera el tiempo perfecto, espera las indicaciones, espera que el Señor te diga cuándo es. Para que yo pueda realmente esperar en Dios y en su tiempo perfecto, debo de confiar en Él. Traigan a su mente en quién confían ustedes, en qué persona confían, en su hermano, en su hermana, en su padre, en su madre, en un amigo. ¿Y por qué confían en esa persona de manera plena? ¿Qué tiene esa persona que las demás no tienen? ¿A quién le confían todo? ¿Qué los llevó a confiar en esa persona? Si soy capaz de confiar en una persona, cuanto más debo de ser capaz de confiar en el Dios eterno, en aquel Dios que es todo amor, que ha prometido protegerme, que ha prometido cubrirme aún en medio de la tempestad. ¿Qué cosa que dijo que me iba a sacar de la tempestad? Dijo que me iba a cubrir en medio de la tempestad. ¿Por qué no confío en ese Dios? Lo que demanda en primer momento el Señor es: confía en mí. ¿Qué fue lo que hizo
el hombre con quien fue crucificado a un lado, uno de ellos, ¿no? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Él confió en él. Porque el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor comprendió que él confiaba que era el Dios verdadero, era el Mesías prometido. Aquella mujer que fue sanada con tan solo tocar su mano, confió en que él era el Mesías prometido. Y a pesar de que el Señor estaba metido en una muchedumbre, que todo el mundo lo apretaba, se voltea y dice, ¿quién? Y me tocó. Y otro le dice, Señor, pero todo el mundo te rodea, como que quién te tocó, ¿no? ¿Y quién tocó con esa fe y con esa confianza, creyendo que él era el Mesías prometido? Y gracias a que esa mujer confió, es que fue sana. Incluso el Señor le dice, yo no te sané, tu fe no te ha sanado, porque ella confió en Dios. Si quieres el bien para tu vida, si quieres gozar de bendiciones del reino, tienes que aprender a confiar en Dios. Él no quiere que confiemos en lo material, Él no quiere que estemos confiando en las instituciones, Él quiere que confiemos en Él, plenamente en Él. Si el Señor ha dicho que te lo va a dar, que te lo va a cumplir, que te va a dar esto, aquello, créelo, porque lo va a hacer. ¿En qué momento? En su tiempo. En su tiempo perfecto. Y aquellos que no les gusta esperar tanto, pues van a tener que aprender a esperar en el Señor. No tenemos otra opción. Nuestra confianza siempre debe ser el Señor sobre todas las cosas. ¿Sí? Pero además dice el Señor, esperen en Jehová o confíen en Jehová y haz el bien. ¿Cuántos de ustedes se deleitan en hacer el bien al prójimo? ¿Cuántos nos deleitamos en hacer el bien a mi hermano? A pesar de que me haya ofendido, a pesar de que me haya gritado, a pesar de que haya hecho esto, lo otro que dice la palabra, haz el bien. ¿Cómo puedo hacer el bien a pesar de que me han lastimado, a pesar de que me han ofendido, a pesar de que me han gritado? Cuando una persona realmente ha tenido un contacto directo con Dios, un encuentro con el Señor, ha experimentado ese amor que perdona todo pecado, haz de cuenta que esa semilla de amor es colocada en nuestros corazones. Recuerden el fruto del Espíritu. El primero que menciona la palabra es el amor, y de ahí se desprende todo lo demás. Porque si una persona realmente tiene amor, bajo ninguna circunstancia va a buscar, ni hacer, ni desear el mal para su prójimo, sin importar la situación que esté viviendo. ¿O me equivoco? Es la palabra. Que por sus frutos los conocerán. Y uno de esos es el amor. El amor, la hermandad, es el sello característico de los hijos del Señor Jesucristo. Es el sello de la esposa del Señor Jesucristo. Pero recuerden, siempre va a haber una lucha constante en mi interior, ni yo carnal ni yo espíritu. Muchas veces Satanás va a tratar de hacerme sentir mal porque hice lo contrario a la palabra, porque me equivoqué, porque hice mal a mi hermano. Dice la palabra, abogado tienes para tu Padre, Jesucristo hombre. Ve, confiesa tu pecado, arregla tu situación con tu hermano y sigan caminando como la hermandad que somos. Siempre busca el hacer el bien con tu hermano. Si el Señor ha tocado realmente tu corazón, tu vida, estoy seguro que no vas a desear el mal para nadie. Recuerda, el primer consejo para el bien propio: confía en Dios. Ahora sí que por tu propio bien, confía en Dios. Él abrirá, Él hará. No hay otra opción para el verdadero creyente. Segundo consejo: deleítate en el Señor. Salmo 37:4 dice la palabra: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿En qué encuentran deleite ustedes? ¿Qué les gusta hacer? ¿En qué les gusta estar metidos? ¿En qué encuentran gozo?
lo que sea, preparar a aquellos que les gusta la cocina, a aquellos que les gusta dar clase, a quienes les gusta su trabajo, ayudar al prójimo. En lo que ustedes encuentren su deleite, dice el Salmo también, que tu deleite sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente nos deleitamos cuando pasa el servicio? ¿Cuántos nos deleitamos cuando llega la hora del estudio? ¿Cuántos nos deleitamos porque llega la hora de la oración? ¿Cuántos nos deleitamos porque hay que trabajar para la hora? ¿Cuántos realmente encontramos un deleite en el Señor? Dice la palabra que no hay mejor lugar que estar en su presencia. Creo que todos aquí han vivido, han sentido, se han gozado en la presencia de ese Dios eterno. ¿Qué mejor lugar que estar? Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él va a cumplir los deseos de tu corazón. No te preocupes por lo demás, no te preocupes por lo material, no te preocupes por lo financiero. Deleítate en tu Señor y Él hará lo que necesites. Él moverá conforme a su voluntad. Él hará conforme al plan perfecto que tiene trazado para tu vida. Recuerden la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel la podemos tomar como un tipo de la historia de la iglesia hasta cierto punto, y podemos aprender muchas cosas que no tenemos que hacer que hizo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, recuerden ustedes todas las maravillas que vio el pueblo de Israel, todo el proceso que vivió y cómo se deleitaban en el Señor, pero poco a poco fue perdiendo su visión. Y en lugar de poner su vista en el Señor, le empezó a poner en los dioses paganos, en otras culturas, en otras cosas, en otros pueblos, y poco a poco se fue alejando de su deleite que era el Señor. Cumplía la ley, claro, si no me mataban, si no me exiliaban del pueblo, si no tenía que pagar ciertas cuestiones, pero ¿cuántos realmente lo hacían de corazón? ¿Cuántos lo hacían porque se deleitaban en el Señor? Que ese cuadro fue el que se encontró el Señor Jesucristo. Recuerden, cuando está separado el Señor Jesucristo en la parte del templo, cuando van a dejar las ofrendas, y solamente esa mujer ha dado de corazón, ha dado lo que tenía, porque ella se deleitaba en dar todo lo que tenía para la ofrenda del templo, y todos los demás pasaban. ¿Sí? ¿Cuándo realmente encontramos un deleite en el Señor? ¿Sí? Al estar en su presencia, Él conoce los deseos de nuestro corazón antes de que nosotros lo hagamos audible. Antes de que yo articule las palabras, ella conoce los deseos de mi corazón. Porque vivo junto a Él, vivo en su presencia. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender como cristianos es que el Señor es la fuente de nuestra vida. El Señor es como aquel oxígeno que nos mantiene vivos en esta tierra, y no podemos separarnos de Él. No debemos separarnos del Señor ni un momento. El creyente siempre debe de estar conectado con el Señor Jesucristo, sin importar lo que esté haciendo, sin importar que esté en el trabajo, sin importar que esté en la escuela, sin importar que esté descansando, aún así está conectado con el Señor. Su espíritu está conectado con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Dios eterno. Recuerden cuando David es rey. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo. Ahorita regreso a David. Dice el Señor Jesucristo que Él va a restaurar el tabernáculo de David que se encuentra caído. Ustedes recuerden cuando David se lleva el arca del pacto a morar en una tienda, y trae a la memoria la estructura del tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés. Dice la palabra que va a restaurar el tabernáculo de David caído. No dice el tabernáculo de Moisés, es el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque cuando David logra rescatar el arca, o los muebles del tabernáculo que habían podido rescatar, solamente el arca del pacto. Recuerden que el arca del pacto se encontraba la presencia del Dios eterno, la presencia del Padre, es decir,
ya no existía ni el atrio, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo, perdón, el lugar santísimo del arca, pero ya no existía la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, David lo que nos muestra con esto es que podemos entrar a la presencia del Padre sin ningún problema, sin el problema de la cortina que nos separaba de ese lugar santísimo. Lo que dice es que Él va a restaurar esa relación entre el Padre, el Dios Padre, y su pueblo. En este caso, entre el pueblo, entre el Dios Padre y la iglesia. Él ha quitado todo aquello que nos impedía poder entrar a la presencia del Padre. Ya no tienes pretexto alguno para poder ingresar a la presencia del Padre. Tienes el derecho pleno de estar en su presencia. Nadie ni nada puede quitarte ese derecho. Solo tú puedes hacerlo a un lado. Eso sí. Por eso tienes un libre albedrío. Tú decides si estás en su presencia o no. Recuerda, el Señor siempre quiere el bien para sus hijos. ¿Qué padre no busca el bien para sus hijos? Así nuestro gran Padre. Confía en Dios y deleítate en tu Señor. Tercer consejo: encomienda tus caminos. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. No podemos decir, o no debemos decir, haré. La semana que entra haré esto. En mis vacaciones me iré a tal lugar. Voy a destinar ese dinero para esto. El verdadero cristiano tendría que decir, si Dios quiere, la semana que entra haré esto. Si está dentro de la voluntad del Padre, me iré de vacaciones a tal lugar. Si es la voluntad del Señor que me compre tal cosa, lo obtendré o lo compraré. Y es decir, encomendamos a Jehová nuestros caminos. Estar en los caminos del Señor implica que dependamos plenamente de Él. Es lo único que nos conviene. En verdad, depender del Señor nos conviene de manera plena. Encomienda tus caminos al Señor. Cuando el pueblo de Israel empieza a ser azotado, y empieza a ser, bueno, me refiero a azotado en que es con los problemas cuando es llevado cautivo. Jeremías empieza a profetizar sobre el pueblo de Israel, claro, ya estaba llevado a la cautividad. Y empieza a hablarle el Señor, Dios Padre, al pueblo a través del profeta. Y le dice, si tan solo regresaras por las sendas antiguas, verías mi poder nuevamente. Es decir, si encomendaras, está diciendo en ese momento al pueblo, si encomendaras tus caminos a lo que antes hacía, antes de que se desviaran del camino, antes de que quitaran su vista del Señor, dice, si regresaras a ese momento, verás nuevamente mi poder. Y el Señor, Él no quiere que lleguemos a ese punto en el cual estamos enfermos, estamos acabados, estamos derrotados. No quiere que lleguemos a un punto extremo para que Él nos diga como el pueblo de Israel, si regresaras por las sendas antiguas, verás nuevamente mi poder. Es mejor encaminar desde ese momento en el que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, encomienda tus caminos al Señor. Porque ya no nos movemos conforme a nuestra voluntad, o no deberíamos de movernos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Y créeme que los caminos del Padre son correctos, son perfectos, te van a llevar a la victoria, a una victoria tras otra victoria, si te mueves conforme a la voluntad del Padre. Pero hay algo importante: debemos aceptar, aunque no lo alcancemos a comprender, debemos aceptar que todo lo que vivimos en nuestras vidas nos ayuda para bien. Aunque mi mente, mi razonamiento me diga que eso está mal y que de eso no puedo sacar nada bueno, que cómo me alegro por estar en esa situación. Si yo confío en Dios, si yo me deleito en el Señor, si he encomendado al Señor mis caminos, claro que voy a deleitarme en Él, aunque no lo entienda, lo voy a hacer porque lo dice su palabra, porque lo creo, porque lo he vivido. Encomienda tus caminos al Señor y Él hará eso. Así terminé este versículo 4, el 5.
espera en Él y Él hará. La espera es un elemento importante en la vida de todo creyente. Y también debemos aceptar que mis tiempos no son los tiempos del Señor. Más nos vale no movernos si no lo dice el Señor. Nos conviene esperar. Si Él no te dice que te muevas ni a diestra ni a siniestra, nos conviene esperar en el Señor. En ocasiones, por mis malas decisiones, pues tengo malos resultados, ¿no? El Señor aún así es bueno. Y Él, con su grande amor, mueve esos caminos torcidos que yo elegí para redireccionarme nuevamente a la presencia del Padre. ¿Vale? Pero bueno, esa ya es decisión. Dejemos nuestras cosas en las manos de Dios. Deja todo lo que tienes que hacer en las manos de Dios. Él hará. Créeme, Él hará. Y esto nos lleva a la cuarta recomendación. Espera en Dios. Aunque nos cueste trabajo, debemos de aprender a esperar en Dios. Dice el versículo 7. Calla a Jehová, es decir, guarda silencio mientras estés en su presencia y espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace mal, por el hombre que hace maldades. Muchas veces hemos visto a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo que no es cristiano y le va muy bien en la vida. ¿Y por qué? Y en ocasiones decimos, Señor, ¿por qué él sí y yo no? O no lo hemos hecho. Sí. ¿Por qué él sí lo bendices y a mí no? ¿Por qué él sí le das y a mí no? ¿Qué dice el Salmo 7? No te alteres con motivos del que prosperes en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque tú estás esperando en Dios. Tú ya no te mueves conforme a la voluntad del hombre, ya no te mueves conforme a los deseos de la carne, ya no te mueves conforme a lo que ofrece este mundo. Dice la palabra que tu riqueza ya no está en este mundo, que tu riqueza está en la Jerusalén celestial, en la presencia del Padre. Tu heredad es el Padre. Si el Señor te da un buen trabajo, gloria a su nombre, porque es para Él. Él te puso ahí porque Él tiene un plan perfecto para ti y su obra en ese lugar. Si el Señor te bendice con dinero, gloria a su nombre. Lo tienes que poner para su servicio porque Él hará algo por eso. Si el Señor te da un auto, gloria a su nombre, porque sabemos que está a su servicio y el Señor te lo ha dado por algo, porque tienes que hacer cierta situación, cierto trabajo con Él. ¿Vale? Debemos de aprender a esperar en el Señor. Todos sabemos de memoria que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos nos practicamos? ¿Cuántos de nosotros practicamos el tiempo de Dios? ¿Cuántos nos desesperamos porque no llega lo que queremos? ¿Cuántos nos decimos, ay Dios, ya sácame de esta situación complicada? ¿No? Los tiempos de Dios son perfectos. Nuestro plan debe estar acorde al plan de Dios. Miren, nos ahorraríamos tantos problemas, tantas situaciones complicadas, si dejáramos que el Señor hiciera todo, literalmente todo. Aunque nos escuchemos muy cínicos, pero es la verdad. Si de corazón me anclo a Dios y digo, Dios, no me voy a mover si tú no me lo dices, pues entonces si el Señor te dice, ahora ve para acá, ve para allá, a tal lado, a tal lugar, en verdad que todo va a salir muy bien, conforme a su plan. Eso es lo que debemos de aprender, a no movernos si no es la voluntad del Padre, pero a esperar. Quedarnos sentados, tranquilos, aunque esté ardiendo la ciudad a tu alrededor, si el Señor te dice que no te muevas, no te muevas. Y aunque sientas que el agua te está llegando aquí, no te muevas, si no te ha dicho el Señor, y verdad, que Él te va a llevar a un mejor lugar, a un lugar de bendiciones. Pero debemos de aprender a confiar en Él. Cuando esperamos en Dios, tendremos un resultado excelente. No conforme a la forma en que este mundo lo evalúa, sino conforme lo evalúa el Padre. Él siempre nos va a dar lo mejor para nuestra vida. ¿Qué padre le da algo malo a su hijo?
¿Qué padre le da algo echado a perder a su hijo? Algo que sabe que le va a hacer daño. Nadie. Creo que ningún padre en su sano juicio lo haría, salvo que tuviera alguna alteración, ¿verdad? Pero nuestro Padre no. Nuestro Padre es todo amor. Él solo quiere lo mejor para nuestras vidas. Aprendamos a confiar en el Señor. Recuerden, y espero que nos lo podamos aprender cuando termine esto. Confía en Dios. Deleítate en tu Señor. Encomienda tus caminos a Dios. Espera en Dios. Quinta recomendación. Deja la ira y el enojo. Dice el versículo 8 del Salmo 37. Déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dios nos invita a dejar el enojo. Dios nos invita a dejar la ira. Dios nos invita a dejar de quejarnos también. Ay, Señor, pero ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué el otro sí? Yo no. Dios, cuando he puesto mi mirada en Dios, cuando busco hacer realmente su voluntad, trato de cumplir en lo que a mí me toca, en mi camino, el que ha trazado el Señor de una manera perfecta para mí. ¿Sí? Y no estoy volviendo a ver a mis hermanos que hacen bien o que hacen mal. Cada uno se ocupa de su propio trabajo dentro de la obra. Y no digamos allá afuera. ¿Sí? Cuando he comprendido parte del camino que el Señor ha trazado para mí, me esfuerzo por hacer lo mío, me esfuerzo por hacer de una manera perfecta o casi perfecta lo que el Señor me ha asignado, el trabajo que me ha asignado, y no estoy volviendo a ver qué hacen los demás. ¿Vale? Porque si no, empiezo a quejarme, empiezo a ver lo malo, empiezo a compararme, y es cuando empieza a crecer mi yo carnal nuevamente. ¿Vale? Pero dice el Salmo, deja la ira y el enojo. ¿Por qué da esta recomendación? Vamos a suponer que alguien de aquí se pelea con otra persona de la iglesia, se hacen de palabras, y hay un enojo en una persona. Dice la palabra, muy sabia la palabra, que el sol no se ponga sobre tu enojo, que no se ponga sobre tu cabeza. Dice la palabra, airaos también, pero no pequéis. Y entonces, ¿por qué este salmo recomienda que deponga, que haga a un lado el enojo? Es decir, ya está en mí, ya me hizo enojar. Pero dice la palabra que el sol no se ponga sobre tu enojo, y que no te dure. ¿Tienes derecho a enojarte? Sí, porque eres carne, eres un ser humano. Pero si eres sabio, no vas a permitir que el enojo te gobierne, que se siente en el trono de tu corazón. Y también dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Es la misma situación. Hay ira en tu corazón, pero deponla, hazla a un lado. Si eres sabio, no vas a dejar que eche raíces en tu corazón, y no vas a permitir que se siente en el trono de tu corazón que le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque si yo dejo que el enojo se extienda en mi vida, que esa semilla de enojo, esa semilla de ira, eche raíces en mi corazón, lo que va a hacer es que va a producir maldad en mi corazón. Y esta, por consecuencia, me va a orillar a hacer el mal a mis hermanos, a las personas de allá afuera. Recuerden lo que dice la palabra. Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Mi corazón. ¿Por qué? De él mana la vida. Porque de él mana la vida. Si yo dejo que la semilla de ira, la semilla de enojo, eche raíz en mi corazón, ya no puede existir esa vida verdadera. Dice la palabra que no puede existir las tinieblas con la oscuridad. O existe una, pero existe la otra. Por eso la palabra es muy clara. Haz a un lado la ira y el enojo. ¿Tienes derecho a hacerlo? Sí. Pero el Señor te ha dado la capacidad suficiente para, si Señor, estoy enojado con fulanito, con sultanito, con quien quieras, por esto, por lo otro, pero te pido que quites el enojo de mi corazón. Quita la ira de mi corazón, porque quiero hacer el bien conforme a tu voluntad.
Y en verdad que el Señor va a quitar la ira y el enojo de nuestro corazón. Y cuando me tope a esa persona, ya no va a brotar en mí enojo, resentimiento, ira hacia esa persona. No es bueno guardar eso en nuestros corazones, porque a la larga va a traer la muerte espiritual a nuestra vida. Por eso la palabra es muy clara al decir, sobre todo lo que guardes, sobre todo aquello que tiene valor en esta tierra, en esta vida, sobre todo, lo más valioso es tu corazón, porque de él manda la vida. No dejes por ningún motivo que el enojo, la ira, la maldad gobierne tu corazón. Siempre guárdalo para el Señor. ¿Sí? Debemos de desechar la ira, el enojo. Debemos de aprender a depender plenamente de Dios y no permitir que mi carne gobierne mis acciones. ¿Vale? Recuerden, confía en Dios, deleítate del Señor, encomienda tus caminos en Dios, al Señor, espera en Dios y deja la ira y el enojo. Dice el versículo 27, Salmo 37, 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. La sexta recomendación: apártate del mal. ¿Qué es aquello que me causa mal? ¿Cuál es el mal? La ausencia del amor de Dios, la ausencia de la presencia del Eterno. Dice la filosofía que ¿cómo puedo identificar a una persona sabia? ¿O qué es una persona sabia? Aquella que sabe diferenciar entre el bien y el mal y actuar en consecuencia. Si tengo una situación presente que me va a llevar en contra de la voluntad del Padre, que me va a llevar a hacer cosas que no le agradan a Dios, eso es una señal de que es bueno o que es malo. Que es malo. Dice la palabra, me tengo que alejar de ello. Me tengo que apartar del mal de este mundo. Dice la palabra, le dice el Señor Jesucristo, no les pido que salgan de este mundo porque sería imposible en este momento. Pero lo que sí pueden hacer es guardarse del mal de este mundo. No ser partícipes de la maldad de este mundo, porque ya no somos de este mundo. ¿Sí? Debemos de aprender a que en medio de esa maldad yo tengo que caminar conforme a su voluntad, tengo que guiarme por las sendas antiguas, tengo que caminar conforme a su plan perfecto, y eso me va a ayudar a guardarme del mal. El no ser partícipe de aquello que es erróneo, que es equivocado. En ocasiones no sabemos si lo que voy a hacer es bueno o es malo, pero si mi deleite está en el Señor, si paso mi tiempo junto a la presencia de Dios, mi espíritu va a conocer la voz del Espíritu, se va a acostumbrar a su voz. Y en esos momentos, cuando no sé qué hacer, es cuando entra la voz del Espíritu y te dice, no lo hagas, aléjate, mejor haz lo otro. Y cuando no sepamos qué hacer, pregúntale al Espíritu. Si realmente te gozas en el Señor, tu espíritu está acostumbrado a la voz del Espíritu y lo vas a escuchar, lo vas a comprender, lo vas a entender. Muchos dicen, pero eso suena medio ilógico. Claro, para el razonamiento humano, pero no para la voluntad del Padre. Si no, imagínense ustedes cómo va a ser en los tiempos finales. ¿Cómo? Imagínense que estamos en los tiempos finales y suena la última trompeta. Y es el llamado para que todos los hijos de Dios sean arrebatados de esta tierra. ¿Cómo vas a escuchar el llamado del Padre si no estás acostumbrado a su presencia? Un bebé reconoce la voz de aquel que dicen que es su padre o es su madre, porque con lo que está más cercano, con lo que está más acostumbrado a ese tipo de voz, y sabe que está seguro cuando escucha esa voz. Pasa lo mismo con el cristiano. Cuando paso mi tiempo de oración, mi tiempo en el estudio, en hermandad, en los servicios, mi espíritu se va acostumbrado a la voz del Padre, a la voz del Espíritu Santo. Y
Y justo eso es lo que va a suceder. Dado que mi espíritu está acostumbrado a la voz del Espíritu, en ese momento mi espíritu, aunque yo ya esté unos cuantos metros bajo tierra, mi espíritu que está acostumbrado va a despertar en ese momento y va a escuchar la voz del Padre. Es lo mismo. Mientras estoy en vida, cuando pido y digo, Señor, ¿qué hago? A o B. Entonces, si estoy acostumbrado al Espíritu y el Espíritu me dice B, me va a sentir que si voy a actuar en consecuencia. ¿Vale? Hay que apartarnos del mal hasta donde nos sea posible y no ser partícipes de ello. Y termina el versículo 27: y vivirás para siempre. No puedo ser partícipe de las tinieblas y partícipe de la luz al mismo tiempo. No puedo servir a dos amos al mismo tiempo, porque con ambos quedo mal, dice la palabra. O sirvo a uno o sirvo al otro. ¿A quién quieres servir? ¿A la luz o a las tinieblas? Recuerda la sexta recomendación: apártate del mal. Séptima y última recomendación: guarda el camino. Dice el versículo 34 del Salmo 37. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando serán talados los pecadores, lo verás. ¿Qué implica guardar el camino? Lo que ya decíamos hace un momento: andar por su senda, no desviarse ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué implica andar por su senda? ¿Cómo podríamos interpretar ese pasaje de Jeremías que cuando le dice al pueblo: si regresaras por las sendas antiguas, el camino del Señor, el camino al cual nos hemos adentrado, donde podemos encontrar, antes de que nos vayamos a los que podemos encontrar, guardar su camino? Cuando me he alejado del Señor, cuando he tomado malas decisiones en mi caminar con Cristo, pero el Espíritu Santo me redarguye y me hace, no me obliga, sino que pone en mí el deseo, y yo tomo la decisión de hacerlo, de regresar al camino del Padre, pero ya he hecho maldad, he pecado, he hablado incluso en contra del Señor, en contra de Dios. Pero dice la palabra: si tan solo regresas por el camino, por las sendas antiguas, o guardares mi camino, ¿qué encuentro en ese lugar? La sangre que fue derramada por el Señor, que me cubre de todo pecado. Y aunque yo haya pecado, cuando me arrepiento, esa sangre es efectiva. Y vuelve vamos a verlo de esta forma, vuelve a poner una porción de su sangre en mí. Pero no solamente eso. Recuerdo que en ese camino, en esas sendas antiguas, tengo el poder del Espíritu Santo. Tengo ese fuego poderoso que es el que me ayuda a seguir adelante. Pero también encuentro el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a verlo de esta forma: que fue puesto en mí como un sello cuando decidí morir a mi yo carnal y vivir para el mundo espiritual. Es decir, encuentro su sangre preciosa, el fuego del Espíritu Santo y su nombre, que para mí representa muerte para el mundo y vida para el Señor Jesucristo. Por eso dice el Salmo 37: guarda ese camino. Y si en algún momento de tu vida te desvías de él, recuerda las palabras del profeta Jeremías: puedes regresar por esas sendas antiguas y caminar conforme a la voluntad del Padre. El Señor al que sirves es un Dios santo, y Él demanda que sus hijos sean santos. La santidad es requerida para estar en la presencia del Padre. Pero no caigamos en errores que luego Satanás nos quiere poner. Si les acabo de decir que para poder estar en la presencia del Padre tengo que ser santo, todos los que estamos aquí somos santos. ¿Por hechos? No, por amor y misericordia del Padre. Porque su sangre que ha derramado en nuestras vidas me justifica ante la presencia del Padre. Eso me convierte en santo en
su presencia. No porque yo realmente lo sea, no, porque sigo pecando. Mientras viva en este mundo, en este cuerpo, seguiré fallando, porque somos carne. La palabra es clara, dice que seremos perfeccionados hasta el día de su venida. Pero eso no implica o no me da la pauta para pecar de manera consciente. Debemos de esforzarnos para caminar en esa santidad que el Señor ya nos ha dado. Todos somos hechos santos por su sangre, por su grande amor derramado en esa cruz, que me permite ir a la presencia del Padre. Y Él es tan bueno que nos ha dejado consejos, guías, para que mi vida sea más placentera y llena de bendiciones en esta tierra. Muchas veces no lo comprendemos. Muchas veces al mundo le cuesta entender que en medio de la tormenta hay bendiciones para los creyentes, para los cristianos. En medio de las tormentas, el Señor tiene grandes riquezas para ti, para cada uno de nosotros. Ponlo a prueba, ponlo a prueba. Cuando estés en medio de una situación complicada y que no comprendas por qué estás ahí, y aunque no lo sientas, que el mundo espiritual te escuche y dile al Señor: no entiendo por qué estoy aquí, no comprendo, pero sé que en medio de este lugar tienes bendiciones para mí. Y van a ver la mano poderosa del Señor moverse de un lado para otro por sus hijos. Él dice la palabra que Él ha prometido y Él hará. Dios es bueno y nos aconseja que vivamos en santidad para que seamos hijos obedientes y podamos recibir de sus bendiciones que son eternas. Y con esto termino. Recuerda el Salmo 37 y lo que nos recomienda el Señor para tener una vida de bien para nosotros. Confía en Dios, deleítate en el Señor, encomienda tus caminos, espera en Dios. Deja la ira y el enojo, apártate del mal y guarda el camino. Y terminamos como dice el Salmo: Dios. Bien. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Te invito a que cierres tus ojos. Señor, sabemos que eres bueno. Reconocemos que eres santo, justo y fiel, bendito Padre. Sabemos que tú lo único que buscas para tus hijos es el bien, bendito Señor. Te pedimos en esta hora que pongas en nuestro corazón esta semilla de tu palabra y que des su fruto a su tiempo. Queremos ser creyentes, que cada día podamos experimentar tus bendiciones en todo lo que hacemos. Queremos tener una vida espiritual plena, una vida en la cual podamos ver tus bendiciones manifestadas, bendito Padre. Pero sabemos que también vendrán días de oscuridad, pero no por ello tú estarás lejos de nosotros. Sabemos que tu mano poderosa está presta para sacarnos de esos lugares, siempre y cuando aprendamos a levantar tu nombre en medio de ese lugar, bendito Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tus recomendaciones, que sabemos que son vivas, que son eficaces como toda tu palabra, bendito Señor. Haz que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando llegue el momento perfecto podamos ponerlas en práctica, bendito Padre. Queremos tener una vida de bien, una vida consagrada a ti, una vida en la cual podamos bendecir y levantar tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.